Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. El detective Ray Morrison siempre se había enorgullecido de ser un hombre de principios. A sus 54 años, con 28 en el cuerpo de policía, imponía respeto en el pequeño pueblo de Millbrook. Su hija, Linda, se había casado bien, o eso creía él. Tom Brennan, su marido desde hacía 18 años, era un exitoso contratista de la construcción que había levantado la mitad de las nuevas urbanizaciones del pueblo. Tom era callado, metódico y nunca le había dado a Ray ningún problema, hasta ahora. La llamada llegó un martes por la noche. Al nieto de Ray, Kyle, lo habían detenido por exceso de velocidad. Nada fuera de lo común. Los chicos de 16 años y los coches rápidos eran una combinación peligrosa. Pero cuando Ray llegó al lugar de los hechos, sintió que algo andaba mal. Su compañero, el oficial Danny Walsh, actuaba con nerviosismo, sudando a pesar del aire fresco de octubre. ¿Qué ha pasado?, preguntó Ray, acercándose al destartalado Honda Civic de Kyle. El chico iba a 45 en una zona de 30, dijo Danny, evitando la mirada de Ray. Pero, Ray, hemos encontrado algo. A Ray se le revolvió el estómago mientras Danny lo llevaba al lado del pasajero del coche. Allí, a la vista de todos, había una pequeña bolsita de lo que parecía marihuana, metida debajo del asiento. «Eso no es mío», protestó Kyle, con lágrimas corriendo por su rostro. «Abuelo, tienes que creerme». Ray estudió el rostro de su nieto. El chico estaba asustado, genuinamente aterrorizado, pero la prueba estaba ahí. En un pueblo donde la reputación de Ray importaba, las apariencias lo eran todo. Tom llegó 20 minutos después, con sus botas de trabajo todavía cubiertas de polvo de cemento. Ray observó cómo el rostro de su yerno pasaba de la confusión a una fría furia en cuestión de segundos. «Esto es ridículo», dijo Tom, con la voz mortalmente tranquila. «Kyle no consume drogas». «La evidencia dice lo contrario», intervino Danny, ganándose una mirada fulminante de Tom. Ray se encontró en una posición imposible. Su nieto, la familia de su hija, su propia reputación, todo pendiendo de un hilo. La decisión que tomó en ese momento lo cambiaría todo. «Lo siento, Tom», dijo Ray, con voz pesada. «Pero tenemos que seguir el protocolo». Mientras esposaban a Kyle y lo metían en el coche patrulla, Ray captó algo en la expresión de Tom. No era derrota ni resignación. Era la mirada de un hombre que tomaba nota, memorizaba caras, calculaba probabilidades. Ray había visto esa mirada antes, en los ojos de criminales que ya estaban planeando su próximo movimiento. Capítulo 2. Líneas trazadas. La casa de los Brennan nunca se había sentido tan fría. Linda caminaba de un lado a otro del salón, con su pelo rojizo recogido en una coleta desordenada y el estrés grabado en su rostro. Había estado llorando intermitentemente desde que recibió la llamada sobre el arresto de Kyle. «Tenemos que apoyar a papá», dijo por tercera vez en una hora. «Solo está haciendo su trabajo». Tom estaba sentado en su sillón de cuero, aparentemente tranquilo pero hirviendo por dentro. Había construido esa casa con sus propias manos, cada tabla y cada clavo colocados con precisión. Ahora, parecía una trampa. «Tu padre colocó esa bolsa, Linda». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un incendio. Linda dejó de caminar, su rostro se puso blanco. «¿Cómo te atreves?» «Sussurró. Mi padre es un buen hombre. Ha dedicado su vida a esta comunidad. Tu padre es un policía corrupto que acaba de destruir el futuro de nuestro hijo para darme una lección». La mano de Linda restalló en la cara de Tom con una fuerza sorprendente. El sonido resonó en la habitación como un disparo. «No vuelvas a hablar así de mi padre», siseó. Probablemente Kyle le estaba comprando drogas a algún camello y lo pillaron. Papá lo salvó de algo peor. Tom se tocó la mejilla, sintiendo el escozor, pero su expresión no cambió. «Así que así van a ser las cosas. Así ha sido siempre. La familia es lo primero». La ironía no le pasó desapercibida. La familia es lo primero, excepto cuando se trataba de la familia que él había construido con ella. Más tarde esa noche, después de que Linda se hubiera acostado, Tom hizo una serie de llamadas telefónicas. La primera fue a Marcus Riley, su abogado y antiguo compañero de universidad. La segunda, a una investigadora privada llamada Janet Cross. La tercera, a un número que había esperado no tener que usar nunca más. «Vincent, soy Tom Brennan. Necesito un favor». La voz grave y rasposa de Vincent Castellano delataba décadas de cigarrillos y una vida más dura. «Tommy, chico, mucho tiempo sin vernos. ¿Qué te corroe? Alguien ha hecho daño a mi hijo. Necesito información. La información cuesta un extra en estos tiempos».
El dinero no es un problema. Hubo una pausa. Debes ser serio si me estás llamando. Mándame los detalles por mensaje. Ya me pondré en contacto. Cuando Tom colgó, no se dio cuenta de que Linda estaba de pie en el pasillo, habiendo oído lo suficiente para saber que su marido estaba planeando algo que destrozaría a su familia. Capítulo 3. El plano del arquitecto. La mañana siguiente trajo consigo una incómoda reunión familiar en casa de Ray Morrison. La madre de Linda, Carol, se afanaba a la cocina preparando café mientras el hermano menor de Linda, Mike, estaba sentado a la mesa del comedor, con aspecto incómodo. Mike era bombero, de 32 años, con la misma mandíbula fuerte que su padre pero con ojos más suaves. Todo esto pasará, dijo Carol, con una voz artificialmente alegre. Los chicos cometen errores. Kyle aprenderá de esto. Tom se sentó frente a Ray, estudiando al hombre que había criado a la mujer que había amado durante 18 años. Ray seguía siendo apuesto a sus 54 años, canoso y de hombros anchos, con el tipo de presencia que imponía en cualquier sala. Pero Tom ahora miraba más a fondo, viendo cosas que antes había pasado por alto. La pregunta es, dijo Ray, ¿cómo manejamos esto como familia? Diciendo la verdad, respondió Tom, con voz uniforme. La verdad es que tu hijo fue sorprendido con sustancias ilegales, replicó Ray. Podría haber mirado para otro lado, pero eso no habría estado bien. Papá tiene razón, dijo Linda, extendiendo la mano para apretar la de su padre. No podemos consentir el comportamiento de Kyle. Mike se movió incómodo. Quizás deberíamos centrarnos en conseguirle ayuda en lugar de repartir culpas. Tom casi sonrió. Mike era el único en la habitación con algo de sensatez, lo que hacía que lo que estaba por venir fuera aún más trágico. Kyle ya está hablando con un consejero, dijo Tom. Designado por el tribunal, pero mantiene su inocencia. Por supuesto que sí, se burló Ray. Todos lo hacen. Esa tarde, Tom recibió su primer paquete de Vincent. Contenía fotos de vigilancia, registros financieros y un cronograma detallado de las actividades de Ray Morrison en los últimos 6 meses. Lo que Tom encontró enterrado en esos registros le hizo reclinarse en la silla de su despacho y silbar por lo bajo. El detective Ray Morrison no era solo un policía corrupto, era un empresario. La marihuana colocada en el coche de Kyle había salido del depósito de pruebas, como parte de una operación más grande en la que las drogas confiscadas se revendían a través de una red de traficantes. Ray no era un cerebro, pero era una pieza clave. Pero esa no era la parte interesante. La parte interesante era que el principal socio de Ray en la operación era Danny Walsh, el nervioso oficial que descubrió las drogas en el coche de Kyle. Tom sonrió por primera vez en días. Era arquitecto de formación, alguien que entendía que todo edificio necesitaba unos cimientos sólidos antes de poder construir los muros. Ray Morrison acababa de darle los cimientos perfectos para su venganza. El segundo paquete de Vincent llegó esa noche. Este contenía algo aún más valioso. Un dispositivo de grabación lo suficientemente pequeño como para caber dentro de un bolígrafo e instrucciones detalladas sobre cómo usarlo. Linda encontró a Tom en su estudio, rodeado de papeles y fotos. ¿En qué estás trabajando?, preguntó, intentando mantener un tono de voz casual. Solo unos presupuestos de proyectos, mintió Tom con fluidez. La urbanización Patterson avanza más rápido de lo esperado. Ella se acercó y Tom cubrió las fotos despreocupadamente con un plano. Pero Linda había visto suficiente. Parecen fotos de mi padre. Tom levantó la vista hacia su mujer, la mujer con la que había compartido su cama y sus sueños durante 18 años, y sintió que algo moría dentro de su pecho. Eran fotos del juzgado, dijo, para la licitación del nuevo complejo municipal. Linda asintió, pero Tom pudo ver la duda en sus ojos. No le creía, lo que significaba que ya había elegido su bando. Esa noche, mientras Linda dormía a su lado, Tom miró al techo y tomó su decisión final. Había intentado construir una vida basada en la confianza y el amor, pero esos cimientos habían resultado defectuosos. Era hora de construir algo completamente distinto. Algo permanente. Capítulo 4. Tormentas en ciernes. La audiencia preliminar del caso de Kyle estaba programada para el lunes siguiente. Tom pasó el fin de semana preparándose, pero no de la manera que su familia esperaba. Mientras Linda pensaba que se estaba reuniendo con su abogado, Tom estaba en realidad sentado en la oficina del almacén de Vincent Castellano, en el lado malo de la ciudad. Vincent tenía el aspecto exacto de alguien que había pasado 40 años caminando en la línea entre lo legal y lo ilegal. Manos con cicatrices, barba canosa de varios días y ojos que habían visto demasiado. Su almacén era oficialmente un distribuidor de piezas de automóvil,
Pero todo el mundo sabía que Vincent traficaba con información, favores, ocasionalmente, servicios más duros. Tu chico está limpio, dijo Vincent, deslizando una gruesa carpeta sobre el escritorio. Estudiante modelo, sin antecedentes, ni siquiera bebe. Mientras tanto, tu suegro ha estado complementando su pensión durante los últimos 2 años. Tom abrió una carpeta y encontró fotografías, extractos bancarios y registros telefónicos. Ray Morrison y Danny Walsh habían estado sustrayendo del depósito de pruebas y vendiendo drogas confiscadas a los traficantes. La operación era pequeña pero rentable, unos $50,000 en 2 años. ¿Por qué incriminar a Kyle?, preguntó Tom. Por lo que he podido averiguar, tu chico simplemente estaba a mano. Morrison necesitaba demostrarle a su socio que se tomaba en serio mantener la tapadera. Colocar pruebas a un pariente envía un mensaje. Nadie está por encima de toda sospecha. Tom estudió una fotografía de Ray contando dinero en lo que parecía ser un trastero. ¿Qué tan sólidas son estas pruebas? Lo suficientemente sólidas como para acabar con carreras e iniciar sentencias de prisión. Pero aquí está la cosa, Tommy. Tu mujer también ha estado haciendo preguntas sobre ti. Eso detuvo a Tom en seco. ¿Qué tipo de preguntas? Contrató a un detective privado hace 3 días. Quiere saber dónde has estado pasando el tiempo, con quién has estado hablando. La mujer se está preparando para la guerra. Tom se reclinó en su silla, sintiendo como las piezas de su vida se reordenaban. Linda no solo estaba defendiendo a su padre, estaba trabajando activamente en contra de su propio marido. ¿Hay más?, continuó Vincent. Tu cuñado, Mike, se ha estado reuniendo con Linda y tu suegro. Parece que toda la familia está cerrando filas. Mike es un buen tipo, dijo Tom, aunque la duda se estaba instalando. Los buenos tipos a veces hacen cosas malas cuando se aplica la presión familiar. Por lo que puedo ver, planean presentar un frente unido en la audiencia. Van a sacrificar a tu hijo, y a ti te van a pintar como un padre delirante que no puede aceptar la culpabilidad de su hijo. Tom se levantó, su mente ya trabajando en las contingencias. Necesito más que pruebas de tráfico de drogas. Necesito un seguro. Vincent sonrió, mostrando unos dientes manchados por décadas de café y cigarrillos. Ahora hablamos el mismo idioma. ¿Qué tipo de seguro? Del tipo que hace que la gente se lo piense 2 veces antes de traicionar a la familia. Esa noche, Tom volvió a casa y encontró a Linda organizando una cena familiar. Ray, Carol y Mickey estaban todos allí, junto con Kyle, que parecía miserable y derrotado. La conversación se detuvo cuando Tom entró. Estábamos discutiendo el futuro de Kyle, dijo Linda, con una voz artificialmente dulce. Tom miró a su hijo, vio la desesperanza a los ojos del chico y sintió que su determinación se endurecía. ¿Y qué habéis decidido? Kyle se va a declarar culpable de posesión, dijo Ray con firmeza. Con mi recomendación, obtendrá servicio comunitario y libertad condicional. Borrón y cuenta nueva después de 1 año. No, dijo Tom simplemente. La habitación se quedó en silencio. Incluso Carol dejó de servir la cena. ¿Perdona? La voz de Ray tenía un tono afilado. Kyle es inocente. No se va a declarar culpable de nada. Mickey se aclaró la garganta. Tom, quizás sea mejor dejar esto atrás. Luchar solo empeorará las cosas. Tom miró a su cuñado, alguien a quien había considerado un amigo durante más de 1 década. ¿De qué lado estás, Mickey? Estoy del lado de la familia. Yo también, respondió Tom. La pregunta es, ¿de qué familia? Linda se levantó bruscamente. Kyle, vete a tu habitación. Mamá, yo no. Ahora. Después de que Kyle se fuera, comenzó la verdadera conversación. Está siendo irrazonable, dijo Carol. Ray está tratando de ayudar. Ray está tratando de cubrirse el culo, replicó Tom. Ray se levantó, su mano moviéndose instintivamente hacia donde normalmente estaría su arma de servicio. Creo que deberías tener mucho cuidado con lo que dices ahora, Tom. Tom sonrió, y algo en esa sonrisa hizo que todos en la habitación se movieran incómodos. ¿Me estás amenazando, Ray? ¿En mi propia casa? La tensión fue rota por la voz de Linda, fría y final. Si no puedes apoyar la decisión de esta familia, quizás deberías irte. Tom miró alrededor de la mesa a los rostros que una vez habían sido acogedores, ahora cerrados y hostiles. Vincent había tenido razón. Ya habían elegido bando. Haré una maleta, dijo Tom en voz baja. Mientras subía las escaleras, oyó la voz de Linda a sus espaldas. Tienes hasta el lunes para entrar en razón. Tom se detuvo en las escaleras, sin darse la vuelta. El lunes es la audiencia. Nos veremos en el tribunal.
Capítulo 5. La tormenta perfecta. Tom se registró en el Millbrook Inn, un pequeño hotel en el centro que atendía a viajeros de negocios y a personas en proceso de divorcio. La ironía no le pasó desapercibida. Desde su habitación, podía ver el juzgado donde se decidiría el destino de Kyle en 3 días. Su teléfono sonaba constantemente, Linda intentando negociar, Mike tratando de mediar, incluso Carol llamando para apelar a su sentido cristiano del perdón. Tom los dejó a todos en el buzón de voz. Vincent llegó el domingo por la noche con las piezas finales del plan de Tom. «Tu suegro ha estado ocupado», dijo Vincent, extendiendo nuevas fotografías sobre la pequeña mesa de la habitación del hotel. «Se reunió con el fiscal ayer. Parece que no solo van a hundir a tu hijo, planean acusarlo como a un adulto». Las manos de Tom se cerraron en puños. ¿Bajo qué cargos? Posesión con intención de distribuir. Alegan que la cantidad encontrada era demasiado grande para uso personal. Eso es imposible. La bolsa era diminuta. La sonrisa de Vincent era sombría. Lo curioso de los depósitos de pruebas. Las cosas tienen la manía de crecer. Mi fuente dice que la bolsa que aparecerá en el tribunal mañana será considerablemente más grande que la que te mostraron el martes por la noche. Tom miró por la ventana hacia el juzgado, con la mente acelerada. No solo estaban encubriendo la corrupción de Ray, estaban destruyendo activamente a Kyle para hacerlo. «Aquí tienes lo que pediste», dijo Vincent, deslizando un pequeño dispositivo sobre la mesa. Grabadora digital, activada por voz, 8 horas de batería. Completamente indetectable una vez colocada. ¿Y lo otro? Vincent le entregó un sobre Manila. Certificado de nacimiento, registros de la seguridad social, informes médicos. Tu mujer ha estado ocupada a lo largo de los años. Más secretos que un político. Tom abrió el sobre y encontró documentación que le hizo sentarse bruscamente en la cama del hotel. Linda no solo le había estado ocultando cosas, le había estado mintiendo sobre aspectos fundamentales de su vida en común. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, preguntó Vincent. Sospechaba que algo no cuadraba hace unos 5 años, pero esto... Tom levantó un certificado de nacimiento que demostraba que Kyle no era su hijo biológico. Las fechas no mentían. Linda había estado embarazada antes de conocerse, no después. ¿El padre? Danny Walsh. El compañero de su suegro. Tom se rió, pero no había humor en ello. Así que Kyle es en realidad el nieto de Ray a través de Danny, no de mí. Por eso están tan ansiosos por proteger el nombre de la familia. Y por eso están dispuestos a destruir al chico para protegerse. Si esto sale a la luz, expone tanto el romance como la operación de drogas. Tom se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, el juzgado parecía pacífico a la luz del atardecer. Mañana, se convertiría en un campo de batalla. Vincent, necesito que hagas algo por mí. Pide lo que sea. Quiero que estés en esa sala del tribunal mañana, y quiero que lo grabes todo. La mañana del lunes llegó, gris y fría. Tom se vistió con su mejor traje, azul marino, conservador, el tipo de atuendo que sugería respetabilidad y una confianza tranquila. Desayunó solo en el restaurante del hotel, viendo las noticias locales informar sobre el adolescente problemático de una prominente familia de la construcción. El juzgado ya estaba concurrido cuando llegó Tom. Marcus Riley, su abogado, lo recibió en las escaleras. «Tom, tenemos que hablar», dijo Marcus con urgencia. «La fiscalía acaba de presentar cargos enmendados. Alegan que Kyle tenía suficiente marihuana para su distribución». «Lo sé», dijo Tom con calma. «¿Cómo podrías? No importa. El caso es que esto lo cambia todo. Ya no hablamos de simple posesión. Esto puede significar una pena de cárcel real». Tom miró a su amigo más antiguo, alguien en quien había confiado durante 20 años. «Marcus, ¿de qué lado estás? ¿A qué te refieres? Quiero decir, ¿estás trabajando para mí, o alguien te ha presionado también?» El rostro de Marcus se puso pálido. «Tom, estás paranoico. Nadie me ha presionado. Entonces, ¿por qué no luchaste contra los cargos enmendados? ¿Por qué me estás presionando para que acepte un acuerdo que arruina la vida de mi hijo?» Marcus miró a su alrededor con nerviosismo. «Porque a veces tienes que aceptar la realidad». Tom asintió lentamente. «Tienes razón. A veces hay que hacerlo». Dentro del juzgado, Tom vio a su familia reunida en la galería. Linda estaba sentada con sus padres, Mickey a su lado, todos presentando un frente unido. Parecían estar asistiendo a un funeral, lo que, en cierto modo, era verdad. Kyle estaba sentado en la mesa de los acusados, pareciendo pequeño y perdido en su traje demasiado grande. Cuando vio a Tom, el rostro del chico se iluminó con esperanza y alivio.
Papa, ¿veniste? Claro que vine, dijo Tom, poniendo una mano en el hombro de su hijo. La palabra hijo se sentía diferente ahora, pero el amor seguía siendo el mismo. La biología no determinaba la familia, la lealtad sí. Cuando la jueza entró en la sala, Tom cruzó la mirada con Vincent. El hombre estaba sentado en la última fila, vestido como cualquier otro observador del tribunal, su equipo oculto y listo. Todos en pie para la honorable jueza Patricia Hawkins. Tom se levantó, sintiendo el peso del sobremanila en el bolsillo de su chaqueta. En pocos minutos, todos en esa sala entenderían el verdadero significado de familia, lealtad y traición. Capítulo 6. Comienza el ajuste de cuentas. La jueza Hawkins era una mujer severa de unos 60 años, conocida por dirigir una sala eficiente y tener poca paciencia para los dramas. Llevaba 15 años en el cargo y había visto todo tipo de casos que Millbrook podía producir. Estamos aquí para la lectura de cargos de Kyle Brennan, anunció. ¿Cómo se declara el acusado? Marcus comenzó a levantarse, pero Tom le puso una mano firme en el hombro. Señoría, antes de presentar una declaración, me gustaría presentar pruebas que son relevantes para este caso. La jueza Hawkins frunció el ceño. Señor Brennan, esto es una lectura de cargos, no un juicio. La presentación de pruebas viene después. Señoría, esta evidencia se relaciona directamente con la integridad de los cargos que se están presentando. Creo que es relevante para la consideración del tribunal sobre la fianza y los acuerdos de culpabilidad. Desde la mesa de la fiscalía, el fiscal de distrito Robert Scham parecía molesto. Señoría, esto es muy irregular. La defensa claramente está tratando de ganar tiempo. Tom se levantó. Señoría, no soy el abogado defensor. Soy el padre del acusado, y tengo información que este tribunal necesita ver. El murmullo de la galería fue inmediato. Linda se levantó a medias de su asiento, su rostro una máscara de confusión y creciente alarma. La jueza Hawkins consideró por un momento. Señor Brennan, tiene 5 minutos para presentar cualquier prueba que crea relevante, pero más vale que no sea una pérdida de tiempo para el tribunal. Tom metió la mano en su chaqueta y sacó el sobremanila, pero en lugar de abrirlo de inmediato, se giró para mirar a la galería. Señoría, antes de presentar esta prueba, necesito pedirle al detective Ray Morrison que se ponga de pie. El rostro de Ray se puso blanco, pero se levantó lentamente, su uniforme de gala de la policía impecable. Detective Morrison, usted fue el oficial que acudió al lugar y descubrió la supuesta marihuana en el vehículo de mi hijo, ¿correcto? Estuve en el lugar, sí, dijo Ray con cuidado. ¿Y puede jurar bajo juramento que la evidencia no fue plantada? El fiscal Scham se levantó. Objeción. El señor Brennan no está cualificado para llevar a cabo un interrogatorio. Aceptada, dijo la jueza Hawkins. Señor Brennan, vaya al grano. Tom abrió el sobre y sacó una serie de fotografías. Señoría, estas fotografías muestran al detective Morrison y al oficial Danny Walsh participando en lo que parece ser la venta de drogas confiscadas del depósito de pruebas. La sala estalló. Ray se sentó de golpe, con el rostro ceniciento. Linda estaba de pie, gritando algo que Tom no pudo oír por el caos general. La jueza Hawkins golpeaba su mazo pidiendo orden. Además, continuó Tom, su voz cortando el ruido. Tengo registros bancarios que muestran que el detective Morrison ha recibido más de $50,000 en depósitos inexplicables en los últimos 2 años. El fiscal Scham estaba conferenciando frenéticamente con sus asistentes. Ray Morrison parecía a punto de sufrir un ataque al corazón. Señoría, dijo Tom, sostengo que estos cargos contra mi hijo son parte de un encubrimiento diseñado para proteger a un oficial de policía corrupto que necesitaba demostrar su legitimidad sacrificando a un chico inocente. La jueza Hawkins había restaurado el orden, pero a duras penas. Señor Brennan, estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene pruebas para respaldarlas? Tom le entregó el sobre al alguacil. Todo está ahí, señoría. Registros financieros, fotografías de vigilancia y declaraciones de testigos. Señoría, dijo desesperadamente el fiscal Scham, solicitamos un receso inmediato para examinar esta supuesta evidencia. Concedido. Nos reuniremos de nuevo en 2 horas. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Tom sintió una mano en su hombro. Se giró para ver a Ray Morrison, su rostro una mezcla de rabia y desesperación. Hijo de puta, siseó Ray. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Tom miró al hombre que había criado a su esposa, que había sido un abuelo para Kyle, que los había desechado a todos para proteger sus propios intereses. Sé exactamente lo que he hecho, dijo Tom en voz baja. He empezado a decir la verdad. Ray se inclinó más cerca. Esto no ha terminado.
Tienes razón, respondió Tom. Solo acaba de empezar. Mientras Ray se alejaba, Tom notó que Linda se acercaba. Su rostro estaba surcado de lágrimas, pero sus ojos contenían algo que nunca había visto antes, puro odio. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi familia? Susurró. Tom miró a la mujer que había amado durante 18 años, la madre del chico que había criado como su propio hijo, y sintió morir el último vestigio de su antigua vida. Yo no le hice nada a tu familia, Linda. Tu familia se lo hizo a sí misma. Ella levantó la mano como para abofetearlo de nuevo, pero se detuvo al ver su expresión. Algo en los ojos de Tom le advirtió que esta vez podría no quedarse quieto y aguantarlo. Este matrimonio se ha acabado, dijo ella. Sí, asintió Tom. Lo está. Mientras Linda se alejaba, Tom se giró hacia Kyle, que había estado observando todo el intercambio con los ojos muy abiertos. Papá, ¿qué está pasando? Tom puso un brazo alrededor de los hombros del chico. Nos vamos a casa, hijo. A tu verdadero hogar. Por primera vez en una semana, Kyle sonrió. Capítulo 7. Desmoronamiento. El receso de 2 horas se convirtió en una investigación de todo el día. A las 5, Ray Morrison y Danny Walsh estaban bajo custodia, y el fiscal Sean estaba en el despacho de la jueza Hawkins, explicando cómo su oficina no había investigado adecuadamente las pruebas en el caso de Kyle. Tom se sentó en la cafetería del juzgado con Kyle y Marcus, viendo la cobertura de las noticias en la pequeña televisión montada en la esquina. El escándalo ya era noticia estatal, corrupción policial en un pequeño pueblo, expuesta por un padre desesperado. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó Marcus en voz baja. Desde el momento en que Linda me abofeteó por decir la verdad sobre su padre, respondió Tom. Kyle parecía confundido. Pero papá, ¿cómo sabías que el abuelo era corrupto? Tom estudió el rostro de su hijo. Kyle aún no sabía que Danny Walsh era su padre biológico, y Tom no estaba seguro de que necesitara saberlo nunca. Algunas verdades eran más destructivas que útiles. A veces tienes que cavar para encontrar la verdad, dijo Tom. Y a veces, la verdad te encuentra a ti. Vincent Castellano apareció en su mesa como un fantasma bien vestido. ¿Les importa si me siento? Marcus se tensó. Tom, ¿quién es este tipo? Un amigo, dijo Tom simplemente. Vincent se sentó y colocó una pequeña grabadora digital sobre la mesa. Pensé que querríais oír esto. Pulsó el play y la voz de Linda llenó el pequeño espacio alrededor de su mesa. Tenemos que asegurarnos de que Tom parezca inestable, estaba diciendo. Si podemos demostrar que está sufriendo algún tipo de colapso nervioso, desacreditará cualquier prueba que crea tener. La voz de Ray vino a continuación. Danny ya ha hablado con el fiscal. Están dispuestos a enmendar los cargos a niveles de delito grave para adultos y Tom no se echa atrás. ¿Y qué hay de Kyle? Esa era la voz de Mike. Kyle es prescindible, dijo Ray fríamente. Es mejor sacrificar a un chico que perderlo todo. La grabación continuó durante otros 10 minutos, documentando una conversación que había tenido lugar esa misma mañana en el aparcamiento del juzgado. Tom escuchó a su esposa y a su familia conspirar contra Kyle con un desapego que le sorprendió. Jesús, Tom, susurró Marcus. Iban a destruiros a los dos. El rostro de Kyle se había puesto pálido. ¿Mamá dijo eso de verdad? ¿Que yo era prescindible? Tom extendió la mano y apretó la de su hijo. Tu madre eligió su bando, Kyle. Ahora sabemos dónde estamos. Vincent apagó la grabadora. Hay más, si lo quieres. Tu cuñado, Mike, no estaba del todo de acuerdo con el plan, pero tampoco estaba dispuesto a enfrentarse a su padre. ¿Y los cargos de drogas contra Kyle?, preguntó Marcus. Retirados, dijo Vincent con satisfacción. Junto con otros 6 casos en los que Ray Morrison estuvo involucrado el año pasado. La oficina del fiscal está en modo de control de daños total. Tom se levantó. Kyle, nos vamos a casa. ¿Al hotel? No. A nuestra verdadera casa. La casa de los Brennan parecía diferente cuando entraron en el camino de entrada. El coche de Linda no estaba, y tampoco la mayoría de los muebles del salón. Tom no se sorprendió. Probablemente estaba en casa de sus padres, reagrupándose y planeando su próximo movimiento. Recorrieron la casa juntos, haciendo inventario. Linda había estado ocupada durante los procedimientos judiciales del día. Se había llevado su ropa, joyas y varios muebles que habían pertenecido a su abuela. Pero también se había llevado cosas que no eran suyas, el ordenador de Kyle, las herramientas de Tom, incluso los álbumes de fotos que contenían las fotos de bebé de Kyle. Se lo ha llevado todo, dijo Kyle con tristeza. Se ha llevado cosas, corrigió Tom. Hay una diferencia.
Esa noche, mientras Kyle hacía los deberes en la mesa de la cocina e intentaba fingir que todo era normal, Tom se sentó en su estudio, planeando la siguiente fase de su campaña. Vincent le había proporcionado pruebas suficientes para destruir la carrera de Ray Morrison y enviarlo a prisión, pero eso era solo el principio. Sonó su teléfono. El número de Linda. Hola, Linda. Tenemos que hablar. Su voz estaba cuidadosamente controlada, pero Tom podía oír la tensión debajo. Te escucho. Nos vimos en Morrison's Diner. En 1 hora. Ven solo. ¿Por qué iba a hacer eso? Porque si no lo haces, no volverás a ver a Kyle nunca más. La línea se cortó. Tom se quedó mirando el teléfono, sintiendo como una familiar y fría ira se instalaba en su pecho. Linda acababa de cometer su mayor error hasta el momento. Llamó a Vincent. Necesito refuerzos, dijo Tom. ¿Qué tipo de refuerzos? Del tipo que se asegura de que salga de Morrison's Diner de una pieza. Voy de camino. Mientras Tom se preparaba para salir, Kyle levantó la vista de sus deberes. ¿A dónde vas, papá? A terminar con esto, dijo Tom. De una vez por todas. Capítulo 8. La jugada final. Morrison's Diner estaba en las afueras del pueblo, un clásico restaurante americano que había servido a camioneros y lugareños durante 40 años. A las 8 de un lunes por la noche, estaba casi vacío, excepto por unos pocos clientes habituales en la barra y Linda Brennan sentada sola en un reservado al fondo. Tom entró por la puerta principal mientras Vincent y 2 de sus socios se posicionaban fuera. A través de las ventanas, Tom podía verlos tomar posiciones estratégicas alrededor del edificio. Linda levantó la vista cuando se acercó. Había estado llorando, pero su maquillaje estaba perfecto y su postura era erguida. Incluso en plena crisis, mantenía las apariencias. Siéntate, dijo ella. Tom permaneció de pie. Dijiste algo sobre Kyle. Lo dije. La voz de Linda era firme, pero sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba su taza de café. ¿No es tu hijo, Tom? No biológicamente. Lo sé. Eso la detuvo en seco. ¿Lo sabes? Danny Walsh es su padre. Estabas embarazada de 3 meses cuando nos conocimos, no 3 meses después de casarnos. La fachada de Linda se resquebrajó ligeramente. ¿Desde cuándo lo sabes? Lo sospechaba desde hace años. Lo confirmé ella. Tom se deslizó en el reservado frente a ella. La pregunta es, ¿por qué decírmelo ahora? Porque quiero que entiendas lo que está en juego aquí. Kyle pertenece a su verdadera familia. Tom casi se rió. ¿Su verdadera familia? ¿Te refieres a los policías traficantes de drogas que acaban de intentar incriminarlo por un delito grave de posesión? Mi padre cometió errores. Tu padre es un criminal que estaba dispuesto a sacrificar a su propio nieto para salvar su propio pellejo. Linda se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Danny quiere ser parte de la vida de Kyle. Quiere reclamar a su hijo. Danny está en la cárcel. Saldrá bajo fianza. Y cuando lo haga, va a solicitar la custodia. Tom estudió el rostro de su esposa, buscando indicios. Estaba mintiendo sobre algo, pero no podía precisar qué. Incluso si eso fuera cierto, dijo Tom, Kyle tiene 16 años. Tiene edad suficiente para elegir dónde quiere vivir. No si su padre legal es declarado no apto. La amenaza era clara. Linda y su familia planeaban atacar la idoneidad de Tom como padre, probablemente alegando inestabilidad mental o algo peor. Déjame adivinar, dijo Tom. Estoy sufriendo un colapso nervioso. Delirios paranoicos. Haciendo acusaciones descabelladas contra respetados oficiales de policía. El silencio de Linda fue respuesta suficiente. Tom metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo, la grabadora que Vincent le había dado. Deberías saber que todo lo que has dicho en los últimos 5 minutos ha sido grabado. El rostro de Linda se puso blanco. ¿Llevas un micrófono? Me estoy protegiendo de una familia de criminales y mentirosos. Tom, por favor. Esto es lo que va a pasar, dijo Tom, interrumpiéndola. Vas a llamar a Danny Walsh y le dirás que cualquier intento de reclamar la paternidad o solicitar la custodia resultará en que yo publique cierta información a los medios. ¿Qué información? Tom sonrió fríamente. La información sobre cómo Kyle no es solo el hijo de Danny. También es el nieto de Ray a través del romance de su hija con su compañero. El mismo compañero que ha estado ayudando a Ray a vender drogas confiscadas durante 2 años. El rostro de Linda se desmoronó. Bastardo. No he terminado. También vas a firmar los papeles del divorcio concediéndome la custodia total de Kyle y renunciando a cualquier reclamación de pensión alimenticia o liquidación de bienes. Nunca. O publico las grabaciones de tu familia planeando incriminar a un chico inocente por un delito grave de posesión de drogas.
Linda lo miró fijamente durante un largo momento. Ya no te reconozco. Bien, dijo Tom, levantándose. El hombre con el que te casaste era demasiado confiado. Creía en la lealtad familiar y en mantener la boca cerrada cuando la gente que amaba hacía cosas terribles. Ese hombre ya no existe. Why is a mini ego? Tom miró a la mujer con la que una vez había planeado envejecer. Entonces descubrirás lo despiadado que puedo ser cuando alguien amenaza a mi hijo. Mientras caminaba hacia la puerta, Linda lo llamó. Esto no ha terminado. Tom se detuvo sin darse la vuelta. Sí, lo está. Simplemente aún no lo sabes. Fuera, Vincent esperaba junto a la camioneta de Tom. ¿Cómo ha ido? Va a luchar. Era de esperar. ¿Listo para la siguiente fase? Tom miró hacia el restaurante donde Linda todavía estaba sentada en el reservado, probablemente llamando a su padre o a su abogado, o a ambos. ¿Cuál es la siguiente fase? Vincent sonrió. La fase en la que dejamos de jugar a la defensiva y empezamos a jugar a la ofensiva. Capítulo 9. Cenizas y nuevos cimientos. 3 meses después, Tom se encontraba entre las ruinas del imperio de la familia Morrison y sentía algo parecido a la satisfacción. Ray Morrison había sido sentenciado a 5 años en una prisión federal por tráfico de drogas y corrupción. Danny Walsh recibió 3 años por su papel en la operación. El departamento de policía de Millbrook estaba bajo supervisión federal, y la mitad del cuerpo había sido reemplazado. Linda había luchado contra el divorcio durante exactamente 6 semanas antes de que la segunda fase de pruebas de Vincent la convenciera de que la rendición era su única opción. Las grabaciones de la conspiración de su familia eran perjudiciales, pero los registros financieros que demostraban su conocimiento de las actividades criminales de su padre eran devastadores. Había firmado los papeles que concedían a Tom la custodia total de Kyle y se había ido sin nada más que su coche y su ropa. A Kyle le iba de maravilla. El chico había empezado a ver a un terapeuta para lidiar con el trauma de su arresto y la revelación de la traición de su familia, pero era resiliente. Sus notas habían mejorado y había entrado en el equipo principal de béisbol. Más importante aún, había dejado de mirar por encima del hombro, de esperar la siguiente traición. El negocio de construcción de Tom se había beneficiado del escándalo. Ser el hombre que había expuesto la corrupción policial y salvado a su hijo le había dado un cierto prestigio en la comunidad. Los nuevos contratos llegaban más rápido de lo que podía manejarlos. La única baja que Tom lamentaba ocasionalmente era Mike Morrison. El hermano de Linda había intentado mantenerse neutral en la guerra familiar, pero la neutralidad era un lujo que Tom ya no podía permitirse. Cuando Mike se había negado a testificar contra su padre, Tom se había asegurado de que el departamento de bomberos de Mike se enterara del conocimiento previo de su cuñado sobre las actividades de Ray. Mike se había visto obligado a dimitir y se había ido del pueblo en silencio, probablemente para empezar de nuevo en otro lugar. Tom se sintió mal por eso durante aproximadamente 10 minutos. Luego recordó a Mike sentado en la mesa de su cena, escuchando los planes para destruir a Kyle y sin decir nada. La lealtad familiar era algo admirable, pero tenía que ser recíproca. Un martes por la noche en enero, Tom y Kyle trabajaban juntos en el garaje, reconstruyendo el motor del Honda de Kyle. El chico había crecido casi 8 centímetros desde el juicio y finalmente miraba a su padre a los ojos cuando hablaban. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Dispara. ¿Echas de menos a mamá?» Tom consideró la pregunta mientras limpiaba un carburador. «Echo de menos a la mujer que creía que era. Pero esa mujer probablemente nunca existió. ¿Crees que ella nos echa de menos?» «Creo que echa de menos la vida que teníamos. Pero ella tomó su decisión». Kyle asintió, aceptando esto de la manera en que había aprendido a aceptar la mayoría de las duras verdades. «Vincent llamó hoy. Dijo que Danny igual sale el mes que viene». Las manos de Tom se detuvieron sobre la pieza del motor. ¿Planea causar problemas? Vincent no lo cree. Aparentemente, Danny tiene un trabajo esperándole en Colorado. Quiere desaparecer y empezar de nuevo. Hombre listo. Trabajaron en un cómodo silencio durante un rato, el sonido de las herramientas y un rock clásico suave llenando el garaje. Finalmente, Kyle volvió a hablar. «Sé lo de que Danny es mi padre biológico». Tom levantó la vista. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde el juicio». Oí a Linda hablar con su abogado. Kyle se encogió de hombros. «No cambia nada. Tú sigues siendo mi padre». Tom sonrió, sintiendo que algo cálido se asentaba en su pecho. «Y tanto que sí. Y si alguien intenta alejarte de mí de nuevo», la sonrisa de Tom se volvió fría. «Aprenderán por qué es una mala idea». Más tarde esa noche, después de que Kyle se hubiera acostado, Tom se sentó en su estudio revisando los informes finales de la investigación de Vincent. Todos los cabos sueltos habían sido atados,
todos los enemigos neutralizados. Ray Morrison probablemente moriría en prisión. Danny Walsh desaparecería en la oscuridad. Linda se había vuelto a casar en 2 meses, con un gerente de nivel medio del pueblo de al lado que no tenía ni idea del tipo de mujer con la que se había metido. Sonó el teléfono de Tom. Número desconocido. ¿Diga? Señor Brennan, soy la agente Sarah del FBI. Me preguntaba si podríamos hablar. A Tom se le heló la sangre. ¿Sobre qué? Estamos investigando algunas irregularidades en las pruebas del caso de corrupción policial de Morrison. Algunos de nuestros contables forenses tienen preguntas sobre cómo se obtuvieron ciertos registros financieros. Tom guardó silencio un largo momento. ¿Me está preguntando si infringí alguna ley para exponer a criminales? Le pregunto si estaría dispuesto a reunirse con nosotros para discutir su metodología. Tom pensó en Ray Morrison en su celda federal, en Danny Walsh planeando su huida a Colorado, en Linda comenzando su nueva vida con un hombre que probablemente sería tan ingenuo como lo había sido él una vez. Agente Sarah, creo que descubrirá que todo lo que hice fue en defensa de mi familia. Y lo volvería a hacer todo de nuevo. Eso es lo que temía que dijera. ¿Piensa arrestarme? Eso depende de lo que encontremos, señor Brennan. Algunos de los métodos utilizados en su investigación sugieren ayuda profesional. Tom sonrió. Agente Sarah, soy un contratista de la construcción que levantó la mitad de este pueblo con sus propias manos. Cuando alguien intenta destruir a mi familia, construyo algo para detenerlos. Y si encontramos pruebas de vigilancia ilegal o manipulación de pruebas, entonces tendrán que demostrarlo en un tribunal. Y, agente Sarah, últimamente me he vuelto muy bueno en las presentaciones judiciales. Después de colgar, Tom se reclinó en su silla y consideró sus opciones. La investigación del FBI era probablemente inevitable. Los métodos de Vincent no siempre eran estrictamente legales, y tarde o temprano, alguien se daría cuenta. Pero Tom había aprendido algo importante en los últimos meses. Cuando quemes puentes, asegúrate de quemarlos por completo. Las medias tintas llevaban a medias victorias, y las medias victorias dejaban a tus enemigos vivos para luchar otro día. Cogió su teléfono y marcó el número de Vincent. Tenemos que hablar, dijo Tom cuando Vincent respondió. ¿Presión federal? Se está calentando. Estaré allí en 1 hora. Mientras Tom esperaba a que llegara Vincent, caminó por su casa, mirándola de verdad por primera vez en meses. Había construido este lugar con sus propias manos, cada habitación diseñada con amor y esperanza en el futuro. La ausencia de Linda lo había mejorado. La presencia de Kyle lo convertía en un hogar. Fuera, la nieve comenzaba a caer, cubriendo el pueblo de un blanco prístino. Por la mañana, todo parecería limpio y nuevo, como si el pasado hubiera sido borrado. Tom sonrió y comenzó a planificar su próximo proyecto de construcción. Valía la pena proteger algunos cimientos a cualquier precio. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos allí.